Salve María, bienvenidos a este curso sobre la sanación espiritual. Soy el Padre Ricardo del Campo de los Heraldos del Evangelio, o también nos conocen como Caballeros de la Virgen. Y estamos iniciando hoy este curso, que son 3 días, 3 charlas, que el primer día la estoy dando aquí. Mañana el Padre Mauricio Galarza va a ser la segunda charla, y el miércoles pasado mañana el Padre Ricardo Juque hará la tercera charla. El tema es relacionado con la Virgen de Lourdes, porque el 11 de febrero es la fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, y justamente ella es la patrona de los enfermos, ¿no? Y el día 11 de febrero la Iglesia a nivel mundial celebra la Jornada Mundial por los Enfermos. Y esta advocación de la Virgen es una de las tantas que ella tiene, ¿no? Que es la Virgen de Lourdes, tiene, la Santísima Virgen tiene muchas advocaciones. Entonces, les propongo que iniciemos este curso encomendándonos a la Virgen de Lourdes. Aquí atrás tenemos la imagen de la Santísima Virgen en otra advocación, Nuestra Señora del Buen Consejo, que, como les digo, la Santísima Virgen es la misma, sino que tiene muchas advocaciones que se llaman, ¿no? Entonces recemos un Ave María a la Santísima Virgen para pedirle que saquemos el mejor fruto de este curso, de estas charlas, para el bien espiritual de ustedes, de todos aquellos que de alguna manera puedan ser, que ustedes puedan ayudar, porque también podemos ayudar a otros a sanar heridas espirituales, ¿no? Entonces, por eso podemos sacar provecho personal, pero también podemos de pronto ayudar a otros, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos entonces a este curso que muchas personas se han inscrito, nos han enviado muchas preguntas, muchas situaciones que iremos respondiendo en la medida que vayamos alcanzando todas las dudas, preguntas, ¿no? Entonces, este primer día de este curso está centrado más en los síntomas de las heridas espirituales. Mañana el Padre Mauricio Galarza hablará sobre los efectos de las heridas espirituales. Y pasado mañana el Padre Ricardo Juque hablará sobre la cura, ¿no? Remedios, etc. Pero yo quisiera primero mostrarles el objetivo del curso, ¿no? Porque nuestras almas, fíjense, el cuerpo sufre enfermedades. El alma, hablamos de enfermedades espirituales, o heridas espirituales. Pero la palabra herida normalmente la utilizamos para la cosa física. El alma es espiritual, pero el alma también sufre, el alma también tiene dolores. Por eso hablamos de heridas espirituales. Entonces este curso está enfocado sobre todo en este aspecto, ¿no? Las heridas espirituales, los sufrimientos, los dolores, porque todos llevamos en nuestra vida dolores interiores, que son dolores provocados por muchas situaciones. A veces son problemas matrimoniales, a veces son problemas familiares, a veces son problemas de enfermedades, a veces las enfermedades físicas también nos provocan dolores espirituales. Serán problemas, dificultades que hemos tenido en la vida, en el trabajo, con personas, con situaciones, etc. Serán problemas espirituales. Serán pecados muy graves que hayamos cometido, ¿no? A veces los pecados dejan dolores. Entonces, esas cosas, esos dolores que todos llevamos, a veces los podemos curar. Otras veces no, otras veces debemos saber llevarlos. Y saber llevarlos ya es una forma de curación de esa herida espiritual. Entonces, por eso es tan importante que vayamos acompañando estos 3 días. Como les digo, hoy vamos a ver los síntomas. Entonces,
como les decía, un primer elemento fundamental con el que hemos invitado a este curso es que Dios nos ofrece a través de la oración una medicina, un remedio infalible. Entonces la oración es importantísima para la cura de los problemas espirituales, para la cura, o como le acabo de decir, para llevar los problemas espirituales, porque la oración nos da fuerzas, la oración nos ayudará a ir llevando los dolores con paciencia, con ánimo. Entonces por eso es muy importante que focalicemos bien, ¿no?, la finalidad de este curso, ¿no? San Agustín tiene una frase muy linda que dice: la oración es la llave del cielo, la llave es con la cual entramos al cielo, y la luz del alma. Entonces el alma, como les decía, es espiritual, pero el alma sufre. Entonces la oración ilumina nuestra alma, nos ayuda de alguna manera, la oración cura, la oración sana nuestra alma. Entonces por eso es tan importante que comprendamos bien el sentido, ¿no?, de este curso. Hay una frase de nuestro Señor Jesucristo muy linda que yo quisiera decírselas ahora al inicio. Es que dentro de muchas que hay, no es la única, pero para que ustedes sientan ese bálsamo, ¿cómo podríamos decir? Ese alivio que nuestro Señor nos ofrece. Fíjense lo que Él dice. Esto está en el Evangelio de San Mateo. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados, y yo les daré alivio. Entonces vea cómo es importante. Vengan a mí todos los que están agobiados y fatigados. Podríamos traducirla en función del tema que estamos tratando. Vengan a mí todos los que están con heridas espirituales. Vengan a mí todos los que están sufriendo, y yo les daré alivio, ¿no? Entonces, y nuestro Señor Jesucristo dice: mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces Él nos invita a llevar ese sufrimiento, ese dolor. Es la cruz que todos tenemos que llevar en la vida. Pero muchas veces, subconscientemente, nosotros sufrimos más no asumiendo esa realidad. Entonces sufrimos queriendo vernos libres de algún dolor, de algún sufrimiento. Entonces muchas veces ese dolor o desaparece o se alivia tremendamente cuando asumimos esa realidad. Entonces eso vamos a verlo durante este curso, ¿no? Entonces yo quisiera vamos a entrar en el primer punto, porque vamos a ir viendo, como les decía, los síntomas de las heridas espirituales, porque a veces sucede con frecuencia que el ser humano está dentro de ciertas situaciones que él mismo no se da cuenta qué es lo que le está pasando. Puede ser que muchos de ustedes estén pasando por dolores, problemas, y no sepan por qué me pasa esto, cuál es si estoy bien. A veces estamos bien de salud, vamos al médico, el médico, mire, usted no tiene nada, pero estamos con una especie de dolor, un peso. ¿Se fijan? Eso es bastante común. Entonces vamos a hablar justamente de síntomas. Han llegado varias preguntas, pero quisiera responder una de las preguntas que llegaron. Es que varias personas me preguntaron si podían asistir personas jóvenes o niños, etcétera, a estas charlas, y por supuesto que sí. Este no es un tema que pueda asustar o confundir a las personas jóvenes o a los niños. Entonces pueden asistir sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a entrar propiamente ahora en los síntomas. Esta enumeración que voy a hacer de síntomas es simplemente para ayudarle a usted a darse cuenta, porque como les decía, muchas personas no se dan cuenta. Entonces esto es como el médico. El médico, cuando ve a un enfermo, lo primero que el médico tiene que hacer es tratar de identificar la enfermedad. Entonces a veces sucede con ciertas enfermedades que son enfermedades difíciles de identificar. Entonces el médico, usted visita a un médico, otro médico, y le dan opiniones diferentes. Entonces, en cierto momento usted descubre cuál es la enfermedad. Mire, ya está prácticamente la mitad solucionado cuando usted descubre cuál es su enfermedad. Ahí empieza propiamente el tratamiento. Entonces, ¿el médico qué hace? Ve los síntomas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El sacerdote, aquí, en cierto sentido, es como un médico de almas.
Entonces el sacerdote aconseja, el sacerdote confiesa. El sacerdote, cuando confiesa, da el perdón, pero el perdón lo da Dios, pero a través del sacerdote. Entonces por eso el médico y el sacerdote tienen en este sentido como que una misión análoga. El sacerdote cura almas, el médico cura cuerpos. Entonces yo voy a ir dándole los síntomas para que cada uno se examine y vea si corresponde a su situación. Esto también, como le dije al inicio, sirve para usted ayudar a otros. Fíjense, en el mundo en el que vivimos, el ser humano es muy frágil en general. A veces usted puede ayudar a sus hijos o puede ayudar a sus nietos, porque a veces la gente joven también sufre problemas espirituales, heridas espirituales, y no se dan cuenta o están muy desorientados. Entonces a veces usted papá, usted mamá, usted abuelo, usted abuela, usted tío, primo, hermano, en fin, lo que sea, de repente usted puede observar, oye, te noto, estás con alguna dificultad, mira, te puedo ayudar, etcétera. Mira, entonces ahí la persona a veces, mira, sí, yo no sé qué me pasa. Es muy frecuente eso, ¿no? No sé qué me pasa. A mí también, como sacerdote, a veces la persona en la confesión viene y me dice, padre, no sé qué me pasa, y que estoy así, que estoy así. Entonces el sacerdote ayuda a identificar los problemas y va tratando de dar soluciones. Ya. Entonces vamos a entrar ahora en el primer punto de síntomas que las personas sienten a veces. Entonces, el primer punto que tengo aquí para presentarles es sentimientos de vacío y desesperanza. Es frecuente en la vida que tenemos momentos, a veces son días, pueden ser semanas, pueden ser, a veces eso es variable, en donde la persona siente como una especie de vacío. Pierde como que el ánimo, pierde el estímulo, pierde, en fin, a veces son situaciones que se dan y usted va a ver, a veces usted no encuentra un motivo, sino que a veces son cosas que Dios permite. Entonces, fíjese, ese sentimiento de vacío, si la persona no toma cuidado, se va dejando llevar, porque eso es lo que sucede con frecuencia. Que la persona que no se da cuenta qué es lo que le está pasando, empieza como que a hundirse en el problema. Entonces ahí viene el problema, no debemos dejarnos llevar. Y por eso aquí pusimos la palabra sentimiento. Entonces el sentimiento, si yo no tomo cuidado, el sentimiento me empuja. Pero ahí viene el uso de la razón, que es algo muy importante aquí. ¿Por qué? Porque si usted ve este sentimiento de vacío o de desesperanza, y usted lo examina y ve que no hay ningún motivo, ¿y por qué estoy así? Entonces ahí viene la razón, ahí usted viene el esfuerzo, ahí viene como se dice, ponerle ganas, porque a veces las ganas se van. Entonces las ganas de trabajar, a veces estamos con ganas de trabajar, otras veces estamos sin ganas. Estudiar, a veces estamos con ganas de estudiar, a veces estamos sin ganas de estudiar. Esto se aplica a cualquier actividad. El deporte, a veces estoy con ganas, a veces estoy sin ganas. Con la fe pasa lo mismo. A veces estoy con ganas de rezar, otras veces estoy sin ganas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué hago cuando no tengo ganas? ¿Me dejo llevar por la falta de ganas o tengo que, como se dice, ponerle ganas? Entonces vean, es muy importante que ahí entra la razón. Entonces si usted o alguien que usted conoce está en esa situación, que está sin ganas, qué sé yo, oye, es que tienes que ponerle ganas. En la vida muchas veces pasa esto, de que uno está sin ganas de trabajar, de estudiar, de hacer cualquier cosa. Entonces yo debo ponerle ganas. Entonces ese es un primer elemento. Yo estoy describiendo síntomas, ya estoy dando de alguna manera los efectos y el remedio, pero yo me quisiera concentrar más en los síntomas, porque como le dije, mañana usted va a ver los efectos y pasado mañana va a ver la cura. Entonces aquí quiero solamente dejar un punto en este primero que estamos viendo. Es que normalmente ese sentimiento de vacío y de desesperanza se produce por un defecto, un vicio que se llama la pereza. Entonces la pereza es la que muchas veces me lleva, entonces estoy cansado, estoy sin ganas,
me voy dejando llevar por la pereza, me voy hundiendo en la pereza y voy cayendo en estos estados. Entonces, síntomas. Primer síntoma que estamos describiendo. Entonces usted puede ir analizando si esto se da en usted y si esto ha provocado en usted una herida espiritual. Fíjese, hace pocos días conversaba con una persona conocida y me hablaba del caso de un sobrino de él, un sobrino que ya tiene más de 20 años, 20, 25 años. Y el resultado es que el sobrino ha caído en una especie de letargo, así, una especie de pereza. Entonces no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere esforzarse. Entonces, oiga, en ese ya está el síntoma ahí. Y ya hay ahí una herida en ese joven. Ya no tan joven, ¿no? 20, 25 años, pero bueno, hablemos del joven. En ese joven ya está presente esa herida. Pero es necesario, justamente, mañana vienen los efectos y pasado mañana la cura. Pero vean cómo a veces se producen estas situaciones. La persona se deja llevar, se va dejando llevar por la pereza, la persona no quiere aplicarse, no quiere esforzarse. Entonces la pereza muchas veces provoca este sentimiento de vacío, ¿no? Ya, vamos a ver un segundo síntoma. Segundo síntoma, pérdida de la relación con Dios. Pérdida de la relación con Dios. Fíjese, aquí también este punto es importante como síntoma. Como les dije en el caso anterior, aquí se da algo análogo. Es que la fe, a veces estamos con ganas y otras veces estamos sin ganas. Entonces es muy frecuente que las personas, como están sin ganas, dicen que están llevando mal su fe. Entonces, por ejemplo, en la oración, la persona reza. Entonces, reza con ganas y como que siente que su oración está bien, está buena. De repente se fueron las ganas. El sentimiento se apagó. Y la persona, en ese estado, la oración se hace más difícil, porque la persona está sin ganas. Entonces la persona reza, se queda dormida. Reza, se distrae. Reza, se pone a pensar en otra cosa. Reza, se aburre. Entonces la persona es frecuente. ¿Cuál es el efecto? Esto lo va a ver el Padre Mauricio mañana. Pero ¿cuál es el efecto? La persona abandona la oración porque dice que está rezando mal. Entonces prefiere no rezar a rezar mal. Está mal. Como les digo, eso lo van a ver mañana. Pero es posible que hayamos caído en este estado y ahí ya se produce una herida espiritual. La persona empieza a sentirse distante de Dios, empieza a sentir como que Dios no le escucha, y ahí vienen unas crisis tremendas. A veces las personas abandonan la fe, a veces las personas se rebelan contra Dios. Estoy hablando un poco de los efectos, pero vean, son las consecuencias, que si la persona sabe en el primer momento, cuando detecta los síntomas, ya poner un freno y, digamos, no dejarse llevar, no se va a producir la herida, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, hermano. Hay un hermano que está acompañándonos siempre, que vamos viendo preguntas y comentarios, pues si hubiera alguna cosa como para aclarar, alguna duda. Padre, aquí claro, nos están preguntando ya las soluciones, pero por ejemplo, ¿qué hacer? Porque a veces sucede que la persona tiene estas dificultades que usted hablaba, la primera, la desesperanza. Puede ser por diferentes motivos, no puede ser por pereza, también puede ser por una prueba de Dios, claro. Puede ser por depresión, en fin, hay también diferentes motivos, ¿no? Exactamente, sí, eso está bien la observación, que yo mencioné la pereza, pero no es que sea el único motivo. Entonces, a veces Dios nos prueba y, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Eso está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan. Nuestro Señor está en la cruz y Él se siente abandonado de Dios. Es un misterio, porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios.
Y él se dirige al Padre y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué tremendo, es el abandono. Entonces es bastante frecuente, no diría muy frecuente, pero es bastante frecuente que durante la vida nos sentimos a veces como que abandonados de Dios. Puede ser una prueba, como el propio nuestro Señor Jesucristo sufrió. Muchos santos, por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús, ella murió joven, ella era francesa, vivió en Francia. Cuando ella murió, esos últimos periodos de su vida también, ella sintió una como aridez muy grande, una sequedad interior, una especie de sensación de que Dios había desaparecido. Entonces son pruebas que Dios permite. A veces podrá ser esa prueba consecuencia de algún pecado que he cometido, porque también puede darse eso, faltas, pecados que uno comete. Entonces aquí entramos, digamos, dentro del segundo punto que estamos hablando, de la pérdida de la relación con Dios. A veces el pecado nos hace como que sentirnos lejos de Dios, y a veces nosotros mismos nos alejamos de Dios y decimos: bueno, soy pecador, yo rezo, pero claro, la propia persona a veces dice, ¿no? Soy un hipócrita, porque yo cometo pecado, me confieso, le pido perdón a Dios y vuelvo a caer al pecado. Entonces, esto no tiene sentido. No, ahí está. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar cuidado, de no dejarnos llevar por ese sentimiento. Siempre tenemos la posibilidad de pedir perdón a Dios. Y a veces sucede eso, que la persona siempre cae en las mismas cosas y tiene que estar pidiendo perdón siempre de las mismas cosas y hacer propósitos de mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estos elementos, estos síntomas que nos pueden ayudar a descubrir estas heridas espirituales. Entonces, como les decía, este problema de la fe, de la relación con Dios, las personas caen a veces en unas crisis tremendas, que son esas heridas espirituales, cuando sienten ese vacío, cuando sienten esa como que Dios se aleja y las personas empiezan a abandonar la fe, se empiezan a actuar mal, porque como que Dios se olvidó de ellas y pierden esa relación con Dios y entran por el camino equivocado, y ahí puede haber los peores desastres, ¿no? Bueno, sigamos. Un tercer punto, que son también síntomas, es sentimientos de culpa y de vergüenza. Este sentimiento de culpa se da mucho, por ejemplo, con un pecado, que es el del aborto. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero hay otros también. Pero lo pongo como ejemplo para que ustedes se den cuenta. Es que pecados muy graves dejan dolores, ¿no? Dejan heridas. Y las personas se confiesan, pero no se sienten perdonadas por Dios. Y se sienten con esa culpa, ese peso. Y como que eso las lleva también a veces a una especie de desesperación, a una especie de crisis, y las personas a veces caen en unas situaciones de nerviosismos y de ansiedades, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuántas veces uno como sacerdote ha confesado personas en esta situación? Entonces uno les pregunta: bueno, pero usted ya se confesó de esto. Sí, pero siento como que Dios no me ha perdonado. El sentimiento de culpa. Pero usted está arrepentido, arrepentida. Sí, estoy arrepentida. Y usted se confesó. Entonces vea, no dude del perdón de Dios. Pero ¿por qué siento ese peso y ese sentimiento de culpa? Entonces ahí está. Que en este caso concreto que estamos hablando, hay ciertos pecados, como les decía, que son muy graves y que dejan ahí dentro un dolor. Entonces, esos dolores a veces desaparecen, pero en general no desaparecen. La herida no desaparece. Entonces, ¿cuál es el modo? Hay que llevar esa herida, ese dolor, con paciencia, con confianza y sobre todo ofreciéndoselo a Dios. Entonces eso hace mucho más llevadero la herida, el dolor. Entonces por eso le decía al principio que no todas las heridas espirituales
desaparecen. Algunas pueden desaparecer, otras quedan, y hay que ir llevándolas, ofreciéndoselas a Dios y llevándolas como parte de esta cruz que nos toca llevar a todos. Entonces, esto que le menciono es muy importante porque conozco muchos casos. Claro, uno como sacerdote, como les decía, uno aconseja, y las personas cuando asumen la realidad esta de la cruz, y cuando ese dolor, ese sufrimiento, ya lo ven como algo necesario, como algo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, se hace mucho más llevadero. Entonces, si no desaparece la herida, por lo menos queda mucho menos, es mucho menos el dolor, es mucho menos la herida cicatriza. Si no cicatriza al 100%, bueno, cicatriza al 80%, al 50%, pero se hace más llevadera. Entonces, por eso estamos aquí dando los síntomas: sentimientos de culpa, vergüenza, de faltas que uno cometió. Entonces, es muy frecuente también eso, que, como les digo, estas son cosas que uno lo experimenta como sacerdote. A veces las personas ya son adultas y se recuerdan de cosas que hicieron en la juventud. Fíjese, cuando uno es joven hace a veces locuras, ¿no? Hace tonteras. Y lo curioso a veces es que cuando joven la persona no sintió ningún dolor, ¿no? Y después con los años la persona, como va teniendo más conciencia, va generando un dolor. Pero ¿cómo fui a hacer eso? ¡Qué barbaridad! Y la persona queda con un sentimiento de culpa y se confiesa y pide perdón, pero no se va ese dolor, esa herida. Pero ahí está. La persona tiene que, si ya pidió perdón, si está arrepentida, etcétera, bueno, hay que ir ofreciéndole a Dios, porque esas cosas son así. A veces con los años vamos tomando conciencia de las locuras que hicimos, de las imprudencias que cometimos cuando éramos jóvenes, y estamos arrepentidos, pero eso nos genera un dolor. Entonces, por eso también lo pusimos como un síntoma de herida espiritual, que son sentimientos de culpa, vergüenza, de cosas que uno hizo. Pero les repito que si nosotros sabemos manejar bien estos síntomas, podemos llevarlos bien. Pero cuando no, ahí es que viene la crisis y eso puede dar después en un desastre, ¿no? Ya. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este punto, hermanos. Ya, sigamos. Un cuarto punto que tengo aquí para señalarles como síntoma de herida espiritual son miedos y ansiedad. A veces el miedo y la ansiedad y la inseguridad son como también son sentimientos, ¿no? El miedo. Fíjese que en la Sagrada Escritura nuestro Señor Jesucristo un montón de veces le dice a los apóstoles: no tengan miedo, no teman, soy yo. Claro, el ser humano a veces es tomado por estos sentimientos, ¿no? de miedo, inseguridad, y generan ansiedad, una especie así de nerviosismo. Las personas no consiguen, en algunos casos pierden el apetito, en otros casos pierden el sueño, o en otros casos dolores de cabeza y dolores de estómago, que usted va al médico y usted no tiene nada, entonces es más bien un problema espiritual, un problema del alma, en donde la persona está entrando en un estado de una cierta crisis interior y es necesario sanar, es necesario poner atención, porque todos estos sentimientos, todos estos síntomas que estamos describiendo son para poner atención. Entonces, si usted pone atención y los identifica, y usted ve que la raíz es más bien espiritual, y usted ya sabe cómo proceder, va a ser mucho más llevadero, y usted no va a caer en una crisis, no va a caer en un estado de desesperación, en una depresión, angustia. Entonces, fíjese, muchas de las enfermedades psicológicas, no digo todas, porque evidentemente hay a veces causas orgánicas, ¿no? Falta de sustancias químicas. Yo no soy médico, no voy a entrar en el ámbito médico, pero hasta donde uno conoce, muchas enfermedades tienen un origen orgánico, pero hay otras que tienen origen espiritual.
Entonces muchas veces depresiones, estrés, estas enfermedades que hay hoy en día, psicológicas, qué sé yo, muchas veces tienen también, no solo, pero tienen también una raíz espiritual. A veces van juntas los problemas, va el problema espiritual junto con el problema orgánico, fisiológico, ¿no? Entonces, muchas veces, como sacerdote, uno recomienda, mire, yo le estoy dando herramientas de este camino espiritual, pero no deje de ver el médico, o sea, no deje de ver el médico que le podrá ayudar si está con problemas de sueño, si está con problemas de dolor de estómago, si está con dolores de cabeza, si está con problemas de apetito, en fin, el médico tiene también remedios. Pero, ¿me entiende? Estas dos cosas pueden ir juntas, ya. Pero, sobre todo, este miedo, a veces le damos demasiada importancia. Entonces las personas entran, como les digo, en unos estados de angustia y de preocupación que van más allá de lo conveniente y de lo que realmente como que le damos más importancia de la que tiene. Entonces son síntomas. Entonces hay personas que son tremendamente ansiosas, otras personas son tremendamente miedosas, otras son personas tremendamente inseguras. Entonces yo debo saber manejar esas situaciones desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y desde el punto de vista médico, y lo que les he mencionado en relación a los otros síntomas es que si yo pongo atención, si yo lo voy llevando bien, ya voy a ir caminando adecuadamente. El problema es cuando no pongo atención y me voy dejando llevar, y ahí viene después la crisis, vienen los desequilibrios. Entonces a veces las personas, como les dije, pierden la fe, a veces las personas entran en estados que se agravan el estado de la angustia, el estado de depresión, el estado de ansiedad, el estado de salud, también se agrava. Entonces hay enfermedades, por ejemplo, esto también es algo que, como les digo, yo no soy médico, pero es lo que uno escucha y lee y ve, que hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que no se sabe mucho el origen. Entonces muchas veces problemas de nerviosos, problemas de ansiedad, problemas de depresión, terminan degenerando después en un cáncer, ¿me entiende? Entonces, a veces problemas del corazón. Entonces una persona muy nerviosa, muy tensa, que vive en estados de ansiedad, eso le afecta al corazón. El corazón empieza de repente a dispararse, ¿no? Por eso le digo, fíjese, el alma y el cuerpo están íntimamente unidos. Entonces, el alma influye en el cuerpo y el cuerpo influye en el alma. De lado y lado. Entonces, todos estos síntomas son corporales y también espirituales. Porque claro, el miedo genera, por ejemplo, una serie de sustancias, ¿no?, en el organismo, que el miedo, a veces uno oye hablar de la adrenalina, ¿no? Entonces, la persona que está está delante de un perro furioso, un perro rabioso, como que el organismo todo reacciona y se pone tenso, etcétera. Entonces, claro, fíjense cómo esta relación del cuerpo y del alma hace con que estos síntomas los sintamos en el cuerpo y en el alma. Porque a veces, como le dije, usted va al médico y usted no tiene nada. Pero usted le dice al médico, mire, pero me pasa esto, lo otro, no sé cuánto. No, pero usted no tiene nada. Los exámenes no revelan que usted no tiene nada. Entonces es más un problema, como les decía, espiritual. Ya. Vamos a pasar. No sé si hay una pregunta. Vamos a... Aquí nos preguntan si estas heridas, o más bien, bueno, si estas heridas pueden ser heredadas de padres a hijos. Bueno, claro. O sea, fíjese, uno hereda muchas cosas de los padres. Uno hereda cosas buenas y también las cosas defectuosas. Entonces, si mis padres fueron personas, por ejemplo, hablemos de cosas artísticas. A veces los padres artistas tienen hijos también artistas. Los padres músicos tienen hijos músicos. Los padres, incluso hasta profesiones. Los padres médicos tienen hijos médicos.
los padres militares tienen hijos militares, en fin, hay mucha cosa que es heredada. A veces papás inteligentes tienen hijos inteligentes, a veces no, pero eso digo, estas cosas no son así como matemáticas, ya. También los defectos a veces se heredan. Entonces fíjese, a veces, voy a dar algunos ejemplos que pueden ser un poquito así como fuertes, pero a veces un papá alcohólico, los hijos tienen también la tendencia a ser alcohólicos. Un padre o una madre que son muy dados a la impureza, qué sé yo, los hijos también salen con esa inclinación. Un papá o una mamá que son menos mentirosos, qué sé yo, los hijos salen con esa inclinación a ser menos mentirosos. En fin, los defectos también pueden heredarse. Ya. Y estos problemas de tipo espirituales como miedos, angustias, inseguridades, también. Entonces a veces, digamos que mi papá, mi mamá, o mis abuelos, etcétera, han sido personas muy tendientes a la depresión, a la angustia. A veces usted hereda también eso. Entonces, estas cosas debemos verlas con objetividad. O sea, no es algo para usted ponerse a querer identificar, porque a veces las personas en estas cosas hereditarias, a veces como que están con la esperanza de como que cortar estas cosas. Vea, no hay como cortar, porque el ser humano transmite la vida, ¿no? De padres a hijos, y uno va llevando las cosas buenas, las cosas malas, pero cada uno después tiene su propia vida. Uno debe ir procurando cumplir con la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, tratar de llevar una vida de responsabilidad, etcétera, y esforzarnos, llevar nuestra cruz, enfrentar las dificultades que la vida nos trae a todos, ¿me entiende? Entonces, ese es el modo correcto, ¿no? No sé si está clara la respuesta. Muy bien. Entonces, pasemos ahora al quinto punto. Quinto punto de síntomas. Y este es un punto más delicado, que es la dificultad para perdonar. La dificultad para perdonar. Fíjese que la relación humana es difícil, en todo orden de cosas. La relación, por ejemplo, en la familia es difícil. Los hermanos, por ejemplo, en la vida de familia, los hermanos pelean, discuten. A veces son también buenas personas, digamos, amigos, todo, pero ya. En el matrimonio, la relación matrimonial es difícil. La relación padres-hijos es difícil, ¿no? La relación a veces de amigos, a veces puede ser, a veces las personas tienen amigos, pero son amistades así que a veces duran muy poco tiempo, a veces peleas y problemas y diferencias de opinión y de gustos, etcétera. A veces en el trabajo, dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos diferentes. Todos los seres humanos tenemos diferentes gustos, diferentes opiniones, diferentes, en fin, modos de ser, ¿no? Diferentes culturas. Entonces, el relacionamiento humano es necesario llevarlo con cuidado. Entonces, es muy frecuente que se produzcan conflictos. Y esos conflictos a veces generan unas situaciones tremendamente, digamos, de tensión. A veces en la vida de familia, por ejemplo, uno conoce tantos casos, fíjese, de hermanos que eran todos muy hermanados, etcétera, muy unidos. De repente murió el papá, murió la mamá, y vienen las herencias y se quedaron enemiguísimos unos de los otros. Pero así enemigos, ¿qué le digo? A muerte. A veces pasa eso en el matrimonio. Se produce una dificultad en el matrimonio. Marido, mujer, esposo, esposa. Así una especie de enemiguísimos. Una enemistad así, pero ya ni se pueden dirigir la palabra. A veces se da entre parientes, en fin, de las circunstancias más variadas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene ese sentimiento, ese dolor, porque eso provoca dolores muy profundos, esos problemas de relacionamiento humano.
y basta usted pensar en eso, que casi que la persona pierde el apetito, le viene dolor de cabeza, ¿no? O se encuentra con la persona con la que tiene dificultades y no sé, tienen que salir uno del ambiente porque se hace insostenible la relación. Entonces, aquí viene también una cosa que es necesario tomar cuidado, que estas dificultades en el relacionamiento humano producen a veces heridas tremendas. Y las personas, claro, les digo como ya les mencioné, que uno como sacerdote es muy frecuente. La persona viene y dice: padre, no puedo perdonar, no sé, tal problema que tuve en mi familia o en mi trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas piensan que el sentimiento es el que manda, y no es el sentimiento, como vimos ya hace unos momentos. Lo que manda es la razón. Entonces, el problema que se genera de relacionamiento humano genera un dolor. Entonces, es muy frecuente que usted perdona, ¿no? El perdón no necesariamente es que usted le pidió perdón a la otra persona. A veces se produjo un distanciamiento que no hay ni cómo pedirle perdón a la otra persona. Pero uno pide perdón, digamos que a Dios, ¿no? Y uno reconoce que la culpa que cometió, el error que cometió interiormente, ¿no? Esto es delante de Dios, porque esto es algo interior de cada uno. Uno reconoce, uno pide perdón, pero ahí queda el dolor. Entonces las personas piensan que por tener el dolor es que no han perdonado. Y eso no es así. El dolor depende de la sensibilidad de las personas. Hay personas más sensibles, otras menos sensibles. Entonces, ese síntoma del dolor a veces puede ser un dolor que hay que ir llevando con el tiempo, y a veces el tiempo lo va haciendo desaparecer. Pero ese síntoma debo saber llevarlo también, debo prestar atención, que no me vaya a generar después, porque fíjense, el perdón uno muchas veces lo da, pero puede reencenderse el resentimiento, el rencor, la ira, y uno puede como que reencender el odio, el rechazo. Entonces, por eso hay ciertos dolores que uno tiene que llevarlos con cuidado, porque el dolor puede ser motivo de que esa herida se profundice. Entonces, puede ser que, fíjense, a veces ha pasado personas que han cicatrizado esos dolores de dificultades que han tenido con otras personas, pero de repente vuelve el problema, y vuelve el dolor, vuelve la herida. Entonces las personas van: padre, mire, yo ya había desaparecido este dolor, y mire, me ha vuelto nuevamente y con una fuerza tremenda porque me enteré de tal cosa y no sé qué hacer. Entonces como que siento que no he perdonado a fondo, porque si hubiese perdonado no me hubiera vuelto este dolor. No, pues, es que ahí está, usted perdonó, pero bueno, hay que tener cuidado, hay que prestar atención en estos síntomas. Por eso desde el comienzo estamos poniendo hincapié en esto, que estos síntomas son para tomar medidas. Como le decía, es igual que una enfermedad física. Entonces imagínese que usted está sano, está sana. De repente empiezan a sentir un dolor de garganta. Bueno, preste atención, porque puede ser una gripe, puede ser que de repente le venga una bronquitis, puede ser que le venga una pulmonía, y puede ser que se muera. Entonces, si usted no presta atención en los síntomas, esto puede agravarse. Entonces, justamente aquí en este curso estamos dando los elementos para que las personas puedan detectar los síntomas y ya ir buscando el remedio, ¿no? Ya ir buscando la solución. Entonces, en estas cosas es necesario atención, es necesario examinarse, es necesario pedir a Dios. Por eso vimos cómo es importante la oración. Explicamos estos dos, por así decir, rieles en los que se dan los problemas: el problema espiritual y el problema también físico, que van a veces unidos, otras veces no. Entonces, esta dificultad para perdonar, es necesario saber que son síntomas de heridas espirituales, y que usted, si las trata a tiempo,
van siendo llevaderas, ¿ya? No sé si está claro esto, hermano, si hay alguna pregunta. Sí, padre. Aquí nos preguntan, claro, que es muy difícil a veces perdonar, ¿no? A veces cuesta muchísimo cuando la persona es ofendida, ¿no? Y claro, aquí preguntan si es así a manera de consejo, qué hacer cuando uno se encuentre con una persona que le ha hecho daño, si uno tiene que huir, si uno tiene que más bien, cómo manejar una situación Claro. así. Sí, ya hay una cosa concreta. Vea, ¿qué es lo que esta pregunta al sacerdote la hacen con frecuencia? ¿Qué hago cuando me encuentro con la persona con la que estoy con este problema? Entonces, en general lo que uno recomienda es evitar la cercanía, porque si usted se acerca mucho, puede reencender y puede agravarse la situación. Ahora, hay que estar preparado siempre para enfrentar esa situación, porque puede ser que la otra persona tome la iniciativa de venir donde uno. Entonces, ¿usted cómo va a reaccionar en ese momento? Hay que tener cuidado para que llevar eso con prudencia. Y fíjese que aquí lo importante, por eso estamos viéndolo bajo el prisma de la fe, es que el perdón, hay una serie de elementos para perdonar. O sea, primero, usted debe reconocer que todos somos defectuosos. Entonces, cuando hubo algún conflicto, habrá habido defecto de uno y habrá habido defecto del otro. Entonces, normalmente cuando hay conflicto, usted solo ve el defecto del otro, no ve el propio. Entonces, ahí viene el ejercicio de usted ver su propio defecto y hacer un esfuerzo por reconocer que, bueno, yo también debo haber tenido alguna culpa, porque a veces la persona no ve su propia culpa, ¿eh? A veces somos ciegos en ese sentido. Entonces la persona va haciendo un ejercicio de como que bajar la carga, bajar el sentimiento, dominar el sentimiento, ¿no? Entonces ahí es que uno, bueno, da el perdón, no necesariamente a la otra persona, sino que uno reconoce, bueno, ya, vamos a dar vuelta a la página, vamos a dejar eso para atrás. Y eso ayuda mucho a que la persona recobra su paz interior, su calma, sale de esos estados de angustia a veces que provocan estas cosas. Entonces, en general, la recomendación que uno da como sacerdote es que cuando se producen estos encuentros, porque a veces son parte de la familia, por ejemplo, puede ser un hermano, entonces usted tuvo un problema gravísimo con su hermano, ya no se dirigen la palabra, están así súper distanciados, ya un día de repente se encuentran en una reunión familiar, entonces ahí está el hermano, ahí está usted, entonces a veces ya tratar de mantenerse a una cierta distancia y no provocarse ni con la mirada ni con los gestos, tener cuidado. ¿Se fija? Ese es un poco el modo que uno recomienda en general, ¿no? No sé si está claro, hermano. Sí, padre. Aquí nos pregunta si usted podría explicar qué significa esto de entregar a Dios los sufrimientos. Sí, mire, la entrega o el ofrecimiento es tan simple como usted, porque Dios nos ve y escucha todo, o sea, no necesita usted gritar para que Él escuche, no, Dios ve todo. Entonces usted hace su ofrecimiento interior. Dios mío, te ofrezco este dolor, te ofrezco este sufrimiento. Ayúdame, dame fuerza. Entonces, generalmente usted pide ayuda. Dios mío, ayúdame, dame fuerzas para llevar este dolor con paciencia. Dame conformidad. Entonces, usted tiene que pedir aquellas cosas que le están costando. Entonces, si a usted le está costando perdonar, Dios mío, ayúdame a perdonar. Te ofrezco este dolor. Dame fuerzas para llevarlo con paciencia. Después, usted puede ofrecer el sufrimiento, fíjese, esto también es importante, para purificar su alma. Cuando usted da su conformidad a Dios, cuando usted pide fuerzas a Dios, cuando usted lo ofrece para purificar su alma, oiga, esos son actos muy bonitos y que Dios los toma en cuenta. El problema es cuando la persona se deja llevar por la rebeldía, porque en lugar de sacar usted un provecho del sufrimiento, de la herida, usted ofende a Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Estas heridas espirituales hay que saber llevarlas y aprovecharlas
para nuestro bien espiritual, para nuestra buena relación con Dios. Pero también pueden ser causas de pecados, y de pecados muy graves. Justamente, la gente que se deja llevar por la rebeldía. ¿Y por qué Dios me manda esto a mí? ¿Y hasta cuándo? ¿Y dónde está Dios? Etcétera. Yo he tenido cada experiencia en ese sentido, de gente que pierde la fe, que se ponen así con una especie de rechazo a Dios, a la religión. Tremendo. Por causa de no haber tratado bien la herida espiritual. Entonces, el consejo que uno da siempre es pedir fuerzas a Dios, dar su conformidad. Dios mío, si tú quieres que yo lleve esta cruz, yo la llevo. Dame fuerza, dame paciencia. Te ofrezco este sufrimiento para purificar mi alma. Y usted lo puede ofrecer también, fíjese, por otros. Lo puede ofrecer por sus hijos, lo puede ofrecer por las almas del purgatorio, lo puede ofrecer. Entonces, es muy bonito eso. Cuando ofrecemos por otros, eso es un elemento del amor al prójimo muy alto, muy elevado. Cuando usted ofrece su sufrimiento por el bien de otros. Es lo que la Santísima Virgen pidió en Fátima, por ejemplo, en 1917. Ella dijo: reza en el rosario todos los días por la conversión de los pecadores. Entonces usted reza por la conversión de otros. Oiga, eso es muy agradable. Es, como les digo, es el amor al prójimo. A veces no lo entendemos debidamente, pero usted ofrece su sufrimiento por el bien de otros. Eso es muy agradable a los ojos de Dios. No sé si está claro, hermano. Ya, estamos llegando al fin. Vamos a dar los dos. El próximo punto son sentimientos de ira y resentimiento, que está un poco asociado al punto anterior, que es la dificultad para perdonar. Pero a veces las personas son de temperamentos muy fuertes. Entonces son personas muy explosivas, muy iracundas, como se dice. Entonces la persona tiene que tomar cuidado, porque esa ira lo puede llevar a cometer muchas locuras. Pero, repito, son síntomas. Entonces usted tiene que prestar atención, tiene que ir tratando. A veces son periodos. Por ejemplo, no hace mucho, una señora me decía: padre, usted no sabe, estoy con la paciencia, pero mire, cero paciencia. Cualquier cosa exploto, con mis hijos, con mi esposo, en la casa, no sé qué. Bueno, síntoma de que tiene que tratarse. Entonces, la persona confiésese, vaya pidiendo perdón, después no descuide su oración y vaya pidiéndole a Dios: Dios mío, dame paciencia, dame fuerzas, etcétera. Pero si usted se deja llevar por la ira, oiga, va a destruir su matrimonio, le va a hacer daño a los hijos, va a provocar todo tipo de problemas. O sea, ahí tenemos las consecuencias que pueden ser un desastre. Entonces, por eso, como estamos viendo, este curso tiene el objetivo de ayudar, de darle elementos para que usted mismo, usted misma, se analice, a ver en qué situación está, si hay heridas, si hay síntomas, cómo ir tratándolas, cómo ir curándolas, etcétera, cómo ir llevándolas también, porque a veces si no tiene cura, bueno, cómo ir llevándolas, ¿no? Entonces, estos sentimientos de ira y también de resentimiento. Entonces el resentimiento, como les decía, está más vinculado al punto anterior del perdón. Es que usted ha tenido alguna dificultad, y aquí entra también lo que dijimos hace poco, que es la sensibilidad. No todos tenemos la misma sensibilidad. Hay personas muy sensibles. En general, la mujer es más sensible que el hombre. Entonces a veces hay ciertas personas, por ejemplo, conozco muchos casos de matrimonios o a veces cuestiones familiares, en que la mujer se ha sentido herida, golpeada, maltratada, qué sé yo, y después uno habla con el marido, con el esposo, y el esposo así como que: oiga, no, pero yo no le he hecho nada a mi esposa. Entonces, claro, uno empieza a aclarar la situación y uno ve que es el modo de ser del esposo, del marido, que tiene un temperamento así un poco fuerte, que a veces levanta la voz, pero
la mujer como que no se ha dado cuenta y piensa que es algo contra ella, que es algo que como que la está maltratando. Entonces, ahí se producen resentimientos. Bueno, ¿me entiende? Esas cosas hay que saber llevarlas. Entonces, si yo estoy con ese síntoma de que estoy resentido, resentida, tengo que poner atención. ¿Será que no estoy viendo claramente la situación? ¿O será que hay una situación real, pero yo debo ir llevando ese resentimiento con cuidado? Porque es un dolor, es una herida que no vaya a generar en usted un odio, una especie de deseo de destruir al otro. Entonces ahí vienen pecados gravísimos a veces, en que la persona quiere vengarse, la persona empieza a querer destruir a la otra persona, criticándola, hablando mal en todas partes, o se alegra por alguna desgracia que le suceda, ¿me entiende? Ahí ya la cosa se va de largo. Entonces, todos estos síntomas que estamos tratando tienen también, fíjense, aquí vamos a entrar en un punto, ya estamos concluyendo, pero el resentimiento muchas veces tiene su raíz en el egoísmo, en el orgullo. La persona orgullosa, la persona egoísta, que se pone en el centro y quiere ser el centro de atenciones, quiere ser el centro de, en fin. Entonces, cuando quiere ser el centro y no la consideran a la persona centro, queda enojado con los que no le consideran centro. Entonces la persona quiere ser el rey, quiere ser la reina, quiere que todos presten atención en él, en ella, quiere que todo el mundo le sirva, quiere que... No, pues, justamente, todos tenemos que procurar servir a los demás. El centro no soy yo, sino el centro es Dios. Entonces, eso pasa en el matrimonio. En el matrimonio, el centro no es ni el papá, ni la mamá, ni los hijos, ni el abuelo, ni la abuela. El centro es Dios. Ahí se ordenan las cosas. Entonces, los resentimientos muchas veces tienen su origen en el orgullo, en el egoísmo. La persona muy egoísta es tremendamente sensible, porque como todo lo ve en función de sí, y cualquier cosa que ve como si fuese algo contra ella. No, pues, ¿me entiende? Entonces, prestar atención. A veces el resentimiento puede llevarme a crisis tremendas, a heridas muy profundas, y yo debo saber ir curando esas cosas, debo saber ir llevándolas. Y vamos a pasar al último punto de estos síntomas. Ahora vean, aquí no estamos tratando todos los puntos que podríamos ver, estamos tratando algunos principales. Entonces, este último punto es la falta de confianza, ¿no? A veces somos tremendamente desconfiados, y desconfiamos de Dios también, desconfiamos de la Santísima Virgen, desconfiamos de todo. Entonces, no tenemos confianza en nada ni en nadie. Atención, síntoma de que pueda usted, si no toma cuidado, llegar a situaciones de... Entonces, por ejemplo, casos que se han dado en la historia, de personas que empiezan a desconfiar de todo y de todos, y empiezan a encerrarse, y viven encerrados en su casa, en un dormitorio, y no quieren conversar con nadie, y desconfían de la comida, desconfían de todo. Esas personas se mueren en estados así, como les digo, terribles, porque no confía en nada ni en nadie. Entonces, la confianza también es algo que es necesario prestar atención, hay que trabajar. Nunca debemos perder, por ejemplo, la confianza en Dios, la confianza en la Santísima Virgen, la confianza en las cosas de la fe. Después, la confianza en relación a los demás siempre es una confianza relativa, porque el ser humano es frágil. Entonces, ¿cuántas veces también personas que confían demasiado en sus amigos, en sus amigas, o en el esposo, o en la esposa, ¿no? En el marido, en la mujer, a veces en los hermanos, a veces, y esas personas fallan. Falla el esposo, falla la esposa, falla el hijo, falla el hermano, falla el papá, falla la mamá. Y ahí vienen a veces unas desilusiones tremendas. Conozco no pocos casos de personas que han puesto su confianza en forma ilimitada, en forma desordenada, en algo que no debían, y después caen en estados de, como les digo, de desilusión y de como que frustración tremenda. Entonces, ahí está.
síntomas. Poner atención, no dejarnos llevar por la desconfianza, sin ninguna razón. Debemos saber confiar en Dios, confiar plenamente. Ahora, en las personas, hasta donde conviene, hasta donde sea necesario. Entonces, ahí tenemos este primer día. Estamos tratando los síntomas en los cuales debemos poner atención. Ahora, esto usted lo puede aplicar. Digamos que estos puntos que tratamos no se apliquen a usted y que ninguno de estos puntos usted haya visto en usted o en otras personas a las que usted pueda ayudar. Bueno, de pronto hay otros puntos. Entonces, trate de hacer el mismo ejercicio. Ya, usted está notando un síntoma, preste atención. A ver, ese síntoma lo estoy observando o me estoy dejando llevar. Está el sentimiento de por medio, estoy deformando la realidad, se estará viendo algo que no está bien ajustado. Ahí viene después, ya cuando usted identifica los síntomas, como hace un médico, viene ya el tratamiento, ¿no? Y ahí vienen los consejos espirituales, puede ser la confesión, puede ser la oración, puede ser también un médico que puede ayudar, en fin. Entonces, esos puntos los van a también a tratar el padre Mauricio Galarza mañana, que va a ver más bien los efectos de las heridas espirituales, y el último día el padre Juque va a ver los remedios, ¿no? Las curas. No sé si hay alguna pregunta, hermano. Padre, no tanto una pregunta, es recordarles que este video, esta transmisión queda grabada en el mismo enlace que ha sido enviado, queda grabada en nuestro canal de YouTube y la pueden revisar cuando gusten sin problema, ¿no? Y también pueden revisar los puntos y las oraciones que les hemos mandado también en la guía, no en el folleto. Sí, eso es bien importante. Les hemos enviado un folleto. La mayoría de ustedes, los que se han inscrito, lo han recibido por WhatsApp y por email también, hermano. Por email y por Telegram también, padre. Sí, por Telegram, por email y por WhatsApp hemos enviado un folleto. Cada día va a tener un folleto para ustedes descargar, para que ustedes puedan leerlo después con calma. Ahí hay varios puntos de los que hemos tratado para que puedan de alguna manera profundizarlos. Y también les quiero ofrecer algo, que tenemos un libro digital de la historia de Nuestra Señora de Lourdes, que es muy bonita la historia, son muy bonitos los mensajes que la Santísima Virgen da. Y aquellos que deseen y que tiene un costo, ¿no? Aquí en la descripción de este programa está ese libro. No recuerdo el valor que tiene, pero los que lo deseen adquirir lo pueden hacer, está ahí a disposición. Con eso ustedes ayudan nuestro apostolado, toda nuestra evangelización. Entonces está también eso a disposición. Ya. Y una última cosa que quería decirles es que les propongo, en el folleto que les mandamos, hay unas oraciones al final. Son oraciones especialmente que las escogimos para ayudar en el tratamiento de estos síntomas que uno va. Entonces hay una oración de Santa Teresa, hay una oración de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que les quiero proponer que recemos esa oración ahora para concluir este primer día del curso. Hay unas oraciones de sanación espiritual, hay una oración de la confianza. Yo les recomiendo que se den el tiempo, no hay ninguna prisa, pero que las lean. Son bonitas las oraciones, y son oraciones justamente en las que usted le está pidiendo a Dios su auxilio, su cura, su restauración espiritual, su restauración, digamos, en su alma, ¿no? Hay un acto de confianza en el corazón de Jesús también, que es muy bonito, y está el acordaos también de San Bernardo, que es muy lindo, ¿no? Acordaos, oh piadosísima Virgen María. Entonces, les propongo que para terminar recemos esta oración del doctor Plinio Correa de Oliveira, que se llama la oración de la restauración. Entonces, no sé si el hermano que está transmitiendo va a poder poner la oración para que la puedan acompañar, o si ustedes tienen ahí su celular, pueden buscar. Esta oración está ahí en la parte final del folleto que les mandamos hoy día. Muy bien, espero que aprovechen bien este curso, que les sirva para ustedes, para sus conocidos, a quienes ustedes puedan ayudar, y que saquen el mayor
provecho espiritual, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la restauración. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente, en lo que tiene de más profundo, tocada por una saudade indecible. Saudade es un recuerdo, aquí ustedes van a ver. Tengo saudades de la época en que yo os amaba y vos me amabais, en la atmósfera primaveril de mi vida espiritual. Los momentos buenos que tuvimos en la vida con Dios, con la Santísima Virgen. Tengo saudades de vos, Señora, y del paraíso que ponía en mí la gran comunicación que tenía con vos. Claro, en la vida todos hemos tenido momentos de una buena comunicación con Dios, con la Santísima Virgen. Entonces tenemos saudades, tenemos como recuerdos. ¿No tenéis también vos, Señora, saudades de ese tiempo? ¿No tenéis saudades de la bondad que había en aquel hijo que fui, hija que fui? Venid, pues, oh la mejor de todas las madres, a la Santísima Virgen. Y por amor a lo que florecía en mí, restauradme. Entonces en mí florecía, se ha marchitado eso, restauradme. Uno pide la restauración. Recomponed en mí el amor a vos, y haced de mí la plena realización de aquel hijo sin mancha que yo habría sido si no fuese tanta miseria. Claro, somos miserables, somos pecadores, pero hay que ver esto sin tristeza. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que, por el esplendor de vuestra gracia, yo comenzara a amar tanto y tanto. Claro, en esos periodos yo había crecido en el amor a Dios, ahora estoy decaído, decaída. Bueno, restauradme. Acordaos, Señora, de este David y de toda la dulzura que en él poníais, así sea. Muy bien, les dejo la bendición y hasta mañana, si Dios quiere, con el Padre Mauricio, que van a ver los efectos de las heridas espirituales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María.